La ley de Dios exigía que todo rey se abstuviera de multiplicar esposas para que sus corazones no se apartaran de él. Sin embargo, Salomón ignoró este mandamiento y se casó con más de 700 mujeres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los hombres en el Antiguo Testamento se casaban con varias mujeres? ¿Alguien ha argumentado que Dios permitió la poligamia porque se practicaba en tiempos antiguos? Si es así, deberías ver este video completo para entender las razones históricas detrás de la poligamia. Exploraremos sus orígenes en la Biblia y en la historia humana y discutiremos por qué Dios toleró esta práctica en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la poligamia? La poligamia se refiere al matrimonio de una persona con varios cónyuges, ya sea un hombre con varias esposas o una mujer con varios maridos. El primer caso registrado de poligamia en la Biblia se encuentra en Génesis 4, cuando Lamec tomó 2 esposas. Antes de la época de Lamec, el matrimonio probablemente era monógamo, siguiendo el plan original de Dios desde Adán y Eva en el jardín del Edén hasta la era de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, mencionados en Génesis, capítulo 5. En Génesis, capítulo 6, la tierra estaba densamente poblada con descendientes de Set y posiblemente de Caín, lo que llevó a un aumento en la promiscuidad, la fornicación y la inmoralidad sexual, junto con un alejamiento de Dios. Por lo tanto, parece que la costumbre de tener varias esposas comenzó a solidificarse durante el tiempo de los hijos de Noé. El resurgimiento de la poligamia resurgió entre los descendientes de Noé después del diluvio, particularmente entre los descendientes de Cam, quien fue padre de los cananeos que habitaban en Canaán. Estas naciones cananeas eran conocidas por sus prácticas cultuales indulgentes, fiestas con orgías y comportamiento inmoral. Las uniones polígamas persistieron entre varias naciones y continuaron en los periodos de Abraham, los reyes israelitas y más allá. Abraham, una figura prominente en la historia bíblica, practicó la poligamia, como se ve en Génesis, capítulos 16 y 25. Durante la época de los jueces israelitas, el conocido Gedeón también era polígamo, como se detalla en Jueces, capítulo 8. Incluso el padre de Samuel en esta era tenía 2 esposas, Ana y Penina, como se describe en 1 Samuel, capítulo 1. La poligamia entre reyes y profetas durante la monarquía, muchos reyes practicaron la poligamia, notablemente el rey David, que tenía varias esposas y concubinas, y el rey Salomón, que tenía 700 esposas y 300 concubinas. Si un hombre tomaba una segunda esposa, estaba obligado a seguir proveyendo para las necesidades de la primera esposa y cumplir con sus derechos conyugales. Esta regulación tenía como objetivo proteger los derechos y el honor de las esposas y sus hijos, al tiempo que desalentaba la creación de hogares adicionales. Desde un punto de vista legal, la poligamia no violaba el mandamiento contra el adulterio. En cambio, estableció leyes para mitigar las injusticias y asegurar que quienes participaban en tales uniones no resultaran perjudicados. Razones para la poligamia. La poligamia comúnmente estaba motivada por varios factores. Por ejemplo, los reyes a menudo se comprometían en matrimonios polígamos para forjar alianzas políticas, como las uniones del rey Salomón con la hija del faraón y el matrimonio del rey Acab con la princesa Jezabel. Además, el tema de la descendencia también llevó a algunos hombres a tomar una segunda esposa si la primera no podía tener hijos. Adicionalmente, razones emocionales o pasionales a veces llevaron a las personas a casarse con varias mujeres. La disparidad histórica en números entre hombres y mujeres, particularmente debido a las muertes en guerras, pudo haber contribuido a la aceptación de la poligamia. Además, en las sociedades antiguas, las mujeres solteras a menudo no tenían acceso a la educación ni al empleo, dependiendo enteramente de sus familias para su sustento. Esta realidad social probablemente influyó en la prevalencia de la poligamia, proporcionando a las mujeres un medio de seguridad y apoyo dentro de una estructura familiar. Para muchas mujeres en tiempos antiguos, las alternativas a estar en un hogar con un hombre que tenía varias esposas a menudo eran la prostitución o la esclavitud. Aunque la poligamia no era una situación ideal,
Vivir en un hogar así podría verse como una elección más estable en comparación con estas otras opciones. Contexto cultural y tolerancia de Dios. Contrariamente a la creencia popular, la poligamia no necesariamente se veía como inmoral dentro del contexto cultural de la época. La poligamia fue una consecuencia del fracaso humano, impulsada por deseos, conflictos, guerras y una sed de poder. La discriminación histórica contra las mujeres, que a menudo eran marginadas en las esferas sociales y políticas, también jugó un papel en la prevalencia de las relaciones polígamas. La tolerancia de Dios hacia la poligamia en el Antiguo Testamento puede interpretarse como un medio para salvaguardar la vida y la dignidad de algunas mujeres en circunstancias difíciles. A pesar de esta tolerancia, los matrimonios polígamos a menudo llevaban a conflictos entre las esposas. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos en los que la poligamia causó discordias familiares significativas. Desafíos de la poligamia. Por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, enfrentó desafíos cuando sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar en un intento de asegurar un heredero. Esta decisión reflejaba una falta de fe en la promesa de Dios de concederle a Sara un hijo a pesar de su edad e infertilidad. De manera similar, Isaac y Rebeca, padres de Esaú, encontraron dificultades con las esposas de Esaú. La historia de Jacob también ilustra las complejidades que surgen de su preferencia por su amada esposa Raquel sobre Lea, quien se sentía descuidada a pesar de haber dado a luz a 4 hijos. Estas narrativas resaltan las complejidades y desafíos inherentes a las relaciones polígamas tal como se describen en la Biblia. La competencia y el conflicto entre las esposas de Jacob resultaron en desacuerdos, incluyendo disputas sobre quién tendría relaciones conyugales con su marido. Otras historias en la Biblia, como las que involucran a las esposas de Elcana y a las esposas de Salomón, también ilustran los desafíos y resultados negativos asociados con la poligamia. Estos ejemplos muestran cómo esta práctica a menudo llevó a disputas y desviaciones espirituales, haciendo que las mujeres se alejaran del Dios verdadero y se volvieran hacia la adoración de dioses falsos. El diseño de Dios para el matrimonio. Es importante reconocer que la poligamia no fue ordenada ni respaldada por Dios como parte de su estándar. Más bien, fue una elección cultural influenciada por tradiciones heredadas y las normas de esa época. Con la transición del antiguo pacto, establecido a través de Moisés, al nuevo pacto traído por Jesucristo, hubo un cambio en la guía del Espíritu Santo. La nueva directriz es clara: cada hombre debe tener una sola esposa y viceversa. Es esencial entender que muchos de los mandamientos relacionados con la poligamia en el antiguo pacto, como los que se encuentran en Deuteronomio, capítulo 21, ya no son aplicables hoy en día. Si todas las leyes del Antiguo Testamento aún fueran vinculantes, estaríamos practicando rituales como sacrificios de animales para la expiación de pecados, observando festivales judíos, implementando la pena capital para hechiceros y adúlteros, adhiriéndonos estrictamente a las reglas de diezmos judíos, observando el sábado y realizando la circuncisión, entre otros. Sin embargo, esto no significa que la poligamia esté permitida en el Nuevo Testamento o en los tiempos contemporáneos. Aunque algunos reyes de Israel, como David y Salomón, tenían varias esposas, esta concesión fue el resultado del deseo de los israelitas de tener un rey modelado según las costumbres de otras naciones, en lugar de ser una aprobación divina de la poligamia. La poligamia en el Nuevo Testamento. En el contexto cristiano, la poligamia no recibe aprobación divina. Como se enfatiza en la primera carta a los Corintios, se establece que debido a la inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Participar en el matrimonio con múltiples parejas, conocido como poligamia, puede llevar a actos de fornicación, prostitución y adulterio. A la luz de esto, el apóstol Pablo claramente aconseja evitar la fornicación al enfatizar que cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, reforzando así la desaprobación de la poligamia. Pablo también instruye a los líderes cristianos que los obispos deben ser irreprensibles, marido de una sola esposa, demostrando vigilancia, sobriedad, buen comportamiento y disposición para enseñar.
Asimismo, los diáconos deben ser maridos de una sola esposa, manejando bien a sus hijos y sus hogares. Por lo tanto, es esencial que los obispos sean irreprensibles, marido de una sola esposa, templados, sobrios, ordenados, hospitalarios y capaces de enseñar. Conclusión: la forma ideal de matrimonio establecida por Dios es monógama. Inicialmente, al reconocer que no era bueno que el hombre estuviera solo, el Señor Dios decidió crearle una ayuda idónea. Siguiendo este propósito, Dios presentó a Adán el modelo perfecto de matrimonio, basado en el amor y la asociación entre el hombre y la mujer. Adán reconoció esta armonía diciendo: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». Por lo tanto, un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y se convierten en una sola carne. Es innegable que el matrimonio monógamo es el modelo ideal instituido por Dios para la humanidad. Aunque la humanidad a menudo se ha desviado de este propósito divino a lo largo de la historia, nuestro Señor Jesús reafirmó las palabras de Adán en su Evangelio, enfatizando la verdad del matrimonio monógamo. Como se registra en Marcos, en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Como resultado, un hombre deja a sus padres y se une a su esposa, y los dos se convierten en una sola carne. Por lo tanto, ya no son dos individuos, sino una entidad unida. Jesús enfatizó la santidad de esta unión al declarar que lo que Dios ha unido, ningún ser humano debe separar. Este estudio de las Escrituras ha ayudado a clarificar el diseño divino para el matrimonio establecido por Dios. Comparte este mensaje en tus plataformas de redes sociales para difundir la palabra de Dios. Espero que hayas encontrado este video esclarecedor. Deja tus pensamientos sobre el video en los comentarios. Que Dios te bendiga. Jesús regresará, así que prepárate y esté listo para encontrarlo. Si aún no lo has hecho, aprovecha esta oportunidad para arrepentirte. Busca un lugar tranquilo, habla con Dios, y Él te escuchará. Gracias por unirte a nosotros en este viaje esclarecedor a través de las páginas de la Biblia. Al explorar el tema de la poligamia, hemos descubierto cómo la tolerancia de Dios hacia esta práctica en tiempos antiguos fue una respuesta a las complejidades humanas y las normas culturales. No olvides suscribirte a Enigmas Bíblicos para más discusiones enriquecedoras. Dale al botón de me gusta si encontraste valioso este video y compártelo con tu grupo de la iglesia, familia y amigos. Juntos, profundicemos en nuestra comprensión de las Escrituras y compartamos su sabiduría eterna con los demás. Hasta la próxima, que Dios te bendiga abundantemente. Debido al pecado y la rebelión de Satanás, Dios lo expulsó del cielo. Jesús dijo que vio a Satanás, no expulsado, no destruido de una vez por todas. ¿Por qué Satanás todavía existe? En el estudio bíblico de hoy, descubriremos por qué Dios no puede y no destruirá a Satanás y sus ángeles caídos. Hoy, Satanás es una figura bien conocida, sin embargo, muchos no saben que Satanás significa oponente o enemigo y también puede significar caído en lugar del que cayó. Su nombre significa caído, indicando un estado continuo, es decir, cae constantemente, volviéndose cada vez más oscuro y malvado. El libro de Apocalipsis menciona que fue arrojado al abismo, simbolizando una caída continua. Esto es el efecto del orgullo, continuamente humilla, y si no se controla, puede destruirte. Proverbios 16 y 17 afirman que el orgullo precede a la destrucción, y esta destrucción no siempre significa la muerte, como dijo David en el Salmo 34, que Dios puede ayudar a evitar esto mediante la humildad. También conocido como Lucifer, Satanás es el antiguo tentador que durante miles de años ha engañado a la humanidad para que no obedezcan a Dios. Originalmente, era un ángel en el cielo, creado por Dios para su gloria y alabanza. Sin embargo, no estaba satisfecho con simplemente servir y adorar a Dios. Quería que lo adoraran y sirvieran, deseando ser igual. Por lo tanto, Satanás organizó una rebelión en el cielo, reuniendo un ejército de ángeles caídos.
La guerra en el cielo fue intensa, por un lado, el arcángel Miguel y sus ángeles, por el otro, Satanás y sus demonios. Pero el poder de Dios permaneció inquebrantable, y Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Apocalipsis 12, 7-8 dice, y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto muestra que Satanás y sus ángeles tenían un lugar en el cielo, pero lo perdieron. Como cristiano, tienes un lugar en el cielo. Como dice Efesios 2, 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Pero por qué Dios no destruyó a Satanás y a sus ángeles? ¿Por qué les permitió venir a la tierra para causar destrucción? Esta es la pregunta que responderemos hoy. La razón principal es que Dios no puede destruir a Satanás y a sus ángeles porque son espíritus, creados a imagen de Dios, que es espíritu. Según Juan 4, 24, los espíritus, como Satanás y sus ángeles, no pueden morir. Dios tiene un propósito para ellos, Dios tiene un plan para todas sus criaturas, y aunque la creación no elija la voluntad del Creador, Dios utiliza las circunstancias y decisiones malas para su gloria. En el libro de Isaías, capítulo 14, vemos cómo Satanás fue derribado del cielo. Este texto da una idea de su caída, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Otro nombre para Satanás es Lucifer, que significa portador de luz. Vemos que fue derribado por sus ambiciones orgullosas. Esto se muestra claramente en el libro de Ezequiel, capítulo 28, donde encontramos otra referencia a la caída de Satanás. El Señor Dios dijo, tú, sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Este pasaje de Ezequiel habla de un ser perfecto, creado por Dios para ser hermoso y precioso. Sin embargo, se encontró maldad en él. Pecó y fue expulsado del paraíso por Dios. Esta es la segunda referencia a la caída de Satanás. Cayó porque en él había una semilla de orgullo, que Dios no podía permitir en el cielo. La realidad es que Satanás era un ángel de alto rango en el cielo, pero cayó tan bajo que se convirtió no solo en Satanás el caído, sino también en el tentador, llevando a otros al engaño. Así como él mismo se desvió. Satanás también es acusador, como se ve en el libro de Zacarías, capítulo 3, donde tenemos una imagen clara de Josué, el sumo sacerdote, ante Dios, con Satanás a su derecha, presentando acusaciones contra él. En el Nuevo Testamento vemos que Satanás sigue atormentando a la humanidad. Incluso el mismo Señor Jesucristo fue tentado por Satanás durante 40 días en el desierto. Más tarde, en su ministerio, Jesús confirmó la visión del Antiguo Testamento sobre Satanás, diciendo en Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Otro ejemplo se encuentra en 2 Pedro 2, 4,
porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas también habla de esto en el primer capítulo de su epístola, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. A Satanás se le permite vivir, pero en última instancia será responsable de sus pecados. Esto nos da una idea de por qué Dios no puede simplemente destruir a Satanás y a sus ángeles caídos. Sería injusto ejecutar a un criminal antes de un juicio justo. Dios espera el juicio del mundo, cuando todos serán juzgados y recompensados por sus acciones. Para entender mejor, debemos analizar quién es Dios. Sus atributos sagrados lo obligan a actuar de ciertas maneras. Dios es inmutable. Si entendemos quién es, podremos entender sus acciones. Él es todopoderoso, con plena autoridad en el universo. Nada creado puede ser mayor que su creador. Si Dios creó a todos los seres, como afirma la Biblia, entonces ningún ser creado puede superar su autoridad. Un error común es que Satanás es el enemigo supremo de Dios. Algunas personas creen que Satanás y Dios están luchando por el universo o que Dios solo pudo proteger el cielo expulsando a Satanás y sus demonios. Esta es una opinión errónea. Dios no tiene rivales, ni siquiera en poder. Incluso Satanás, desde el punto de vista de Dios, la batalla por el cielo no fue una verdadera batalla. No había posibilidad de que Satanás prevaleciera contra el todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Este evento está registrado en Apocalipsis 12, 7-9, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay algo fascinante en la naturaleza de Dios cuando te das cuenta de que no elimina a Satanás de inmediato. Este acto de misericordia revela el amor de Dios por sus criaturas, incluso cuando no corresponden a ese amor. Es importante entender que Dios es omnisciente. Conoce cada detalle del universo sin excepción, con una comprensión completa de cada persona y sus elecciones. Dios tiene una perspectiva única, capaz de ver todos los lados de cualquier historia. La Biblia dice muy poco sobre los motivos exactos de Satanás, pero sabemos que se volvió celoso y orgulloso. Siendo omnisciente, Dios conocía los pensamientos y motivos de Satanás y sus demonios en detalles profundos. Entendía completamente por qué Satanás actuó como lo hizo. Esto muestra un aspecto sorprendente de la naturaleza de Dios, su compasión. Al igual que un padre que no castiga a su hijo si entiende por qué se equivocó, Dios da repetidas oportunidades para corregir los errores. Una de las razones por las que Dios no elimina a Satanás y a sus seguidores es que comprende completamente los motivos detrás de sus acciones. Aunque esto pueda parecer sin sentido para nosotros, Dios tenía una comprensión clara de las razones de las acciones de Satanás y mostró compasión. Por lo tanto, aunque no comprendamos completamente por qué Dios permite que Satanás y sus ángeles continúen existiendo, Él lo entiende. El libre albedrío es un don otorgado por Dios a todas sus criaturas. En lugar de usar su asombroso poder para obligar a la adoración, Dios da a cada ser la opción de seguirle. Este don fue otorgado a todos los seres, incluidos los ángeles, que también recibieron el libre albedrío. Siempre ha existido la posibilidad de que algún ángel o grupo de ángeles utilice este don para rebelarse contra Dios. La razón por la que Dios dio libre albedrío es crucial. Es necesario para el verdadero amor.
No es posible amar realmente a alguien o tener una buena relación sin la posibilidad de elección. El amor no puede ser forzado, debe ser dado voluntariamente. Por esta razón, Dios, deseando que su creación lo ame por elección propia, otorga el libre albedrío, sabiendo que algunos optarán por no amarlo a cambio. El problema que surge con el libre albedrío es que si Dios castigara y matara a todos los que utilizaran este don de una manera que no le agrada, ¿realmente habría una opción? No hay una elección genuina si una de las opciones conduce a la pena de muerte. Por lo tanto, el libre albedrío requiere que permanezca tanto la posibilidad de rebelión como la posibilidad de redención. Dios, siendo justo e imparcial, respeta la elección de Satanás de dejar su posición en el cielo. No será derrocado, pero tampoco eliminará a aquellos que toman decisiones equivocadas. También existe la teoría de por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios continuaran viviendo después de su rebelión. En los relatos evangélicos de la vida de Jesús, vemos que Satanás desempeñó un papel importante en el camino de Jesús hacia la cruz. Incluso cuando Satanás tentó a Jesús, Dios todavía utilizó a Satanás para cumplir su misión final de librar al mundo del pecado. La primera vez que Satanás aparece en el Nuevo Testamento es cuando tienta a Jesús en el desierto. 3 veces, Satanás tienta a Jesús con varias ofertas y Jesús resiste, citando las Escrituras. La tentación de Jesús es crucial porque demuestra que Él es digno de morir por los pecados. Solo un hombre inocente puede ocupar el lugar del culpable. Cuando un hombre inocente ocupa el lugar de un criminal en prisión, su inocencia se transfiere al culpable. Se cambian los papeles. El plan de Dios era transferir la santidad de Jesús a la humanidad pecadora. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz, tomó sobre sí los pecados del mundo y puso su santidad sobre nosotros. La tentación y la victoria de Jesús sobre ella demostraron que Él es digno de llevar el pecado del mundo. Tal vez por eso Dios permitió que Satanás continuara existiendo, para que pudiera demostrar que Jesús es digno de su misión. Satanás jugó un papel importante en el camino de Jesús. ¿Cómo podría Jesús morir por los pecados del mundo si alguien no lo entregaba para ser crucificado? El plan divino tal vez atrajo a Satanás para lograr este importante objetivo. Satanás desempeñó un papel importante en el camino de Jesús. Permitir que Satanás continúe viviendo le dio la oportunidad de influir en Judas y hacer que tomara la decisión que llevaría a la crucifixión de Jesús. Como ángel rebelde que se rebeló contra Dios y reunió un ejército de ángeles que compartían su rebelión, Satanás fue expulsado del cielo, pero no destruido. Tal vez, viendo en la historia de la redención de Satanás, él fue un instrumento de la estrategia divina, dándole la oportunidad de arrepentirse y regresar a Dios. El verdadero amor no puede existir sin libertad de elección. Dios otorga el libre albedrío a toda su creación, incluido Satanás y sus seguidores. Esto significa que, aunque Dios se reserva el derecho de castigar, no destruye a aquellos que toman decisiones equivocadas. Esto es necesario para el verdadero amor. La paciencia divina desea que todos elijan libremente amarlo. Comprender por qué Dios no destruye a Satanás es una pregunta compleja que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, la libertad y el propósito del mal en el mundo. Dios, siendo omnisciente y todopoderoso, tiene un plan perfecto. Aunque su decisión no sea comprensible para nosotros, podemos creer que en cada decisión divina hay un propósito superior. Además, la presencia de Satanás sirve como una prueba constante para la humanidad. Enfrentar las tentaciones es más que solo una señal de debilidad, es una oportunidad para el crecimiento espiritual y moral. Superar estos desafíos puede fortalecer nuestra fe y carácter, preparándonos para una relación más profunda con Dios. La historia de Satanás también subraya la importancia del libre albedrío. Dios valora la libertad de elección y la sinceridad del amor más que la obediencia forzada. El verdadero amor surge cuando es elegido libremente. Señor Todopoderoso, eres el Creador de todo, Alfa y Omega, cuyos planes son perfectos y a menudo incomprensibles para nosotros.
Incluso en medio del mal y las tentaciones, confiamos en tu sabiduría. Danos fuerzas para resistir las tentaciones y sabiduría para ver cada prueba como una oportunidad para crecer en fe y carácter. Ayúdanos a usar nuestro libre albedrío para elegir lo que es bueno y seguirte fielmente. Enséñanos a ver en las dificultades una oportunidad para demostrarte nuestro amor y devoción. Recordemos que tú estás en control de todo y que todo forma parte de tu plan divino. Te agradecemos por tu paciencia y misericordia, y te pedimos que sigamos buscando tu presencia y viviendo de acuerdo a tus propósitos. Gracias por estar aquí, y que Dios los bendiga. Amén. Las hijas de Lot a tomar la impactante decisión de acostarse con su propio padre para asegurar la continuación de su linaje. Imagina vivir en una época en la que las llamas que descendían del cielo eran la respuesta de Dios al pecado y la injusticia. En el video de hoy, profundizaremos en una de las historias más cautivadoras de la Biblia, la condena de Sodoma y Gomorra. Este episodio es más que un relato antiguo, es una poderosa lección sobre los pecados que provocan la ira divina y lo que eso significa para nosotros hoy. Además, exploraremos las intrigantes consecuencias y los mensajes ocultos que revela esta historia. Asegúrate de darle like y apoyarnos. Siéntate y prepárate para un fascinante viaje a través de las páginas de la Biblia. Sodoma y Gomorra. Pecados ocultos y la relación de Lot con sus hijas en el amplio panorama de las Escrituras. El relato de Sodoma y Gomorra es uno de los más intrigantes y reveladores, ofreciendo una fascinante visión de la vida en el antiguo Medio Oriente. Ubicadas en la fértil llanura del Jordán, estas ciudades no solo eran hitos geográficos, sino también símbolos de prosperidad y riqueza. El contraste entre el árido desierto y las vibrantes ciudades destaca la belleza y abundancia de Sodoma y Gomorra, que prosperaron bajo la protección y bendición de Dios. El libro de Génesis nos dice que la tierra de Egipto era como el jardín del Señor antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, enfatizando la grandeza de la región donde florecieron estas ciudades. Sin embargo, esta prosperidad no solo era un reflejo de la fertilidad de la tierra, sino también de la habilidad de los habitantes para manejar sus recursos de manera competente. Sodoma y Gomorra eran conocidas por su riqueza y ostentación, rivalizando con cualquier gran metrópolis de la época. Eran lugares donde la vida parecía ser una fiesta de abundancia, un verdadero paraíso terrenal. Sin embargo, detrás de la fachada de lujo y bienestar, había tensiones y conflictos que saldrían a la luz a medida que se desarrollara la historia. Aunque se destacaban por su opulencia, era esencial entender el contexto histórico y geográfico que moldeó estas sociedades. Ubicadas cerca de lo que ahora es el Mar Muerto, estas ciudades estaban en una región que ofrecía todas las condiciones para un florecimiento económico y cultural. Sin embargo, a medida que la historia avanza, vemos que esta misma prosperidad se convirtió en un escenario para un significativo declive moral. La Biblia dice que los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores contra el Señor. Génesis 1:13 de la tarde, sentando las bases para el drama que estaba por venir. Dios había bendecido estas ciudades con abundantes recursos, pero a medida que la moralidad de los habitantes disminuía, la relación entre prosperidad y rectitud se volvía cada vez más complicada. Las Escrituras dejan claro que, a pesar de la abundancia, había un creciente alejamiento de los principios divinos, lo que estaba a punto de desencadenar eventos de gran magnitud. Es en este punto que comenzamos a comprender las verdaderas consecuencias del declive moral y la urgente necesidad de reflexionar sobre los valores que sostienen la justicia y la santidad. Estas ciudades, que una vez brillaban con prosperidad y riqueza, estaban sumergidas en prácticas que sorprendían no solo a sus contemporáneos, sino también a los seguidores de Dios a lo largo de la historia. El profeta Ezequiel describe el estado de Sodoma de manera contundente. He aquí que esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 4:49 de la tarde. La lista de pecados incluye la falta de compasión y justicia, características que no podían quedar impunes ante Dios. La Biblia revela que la arrogancia y la falta de solidaridad eran marcas distintivas de Sodoma y Gomorra. El libro de Judas refuerza esta visión,
mencionando que estas ciudades sufren el castigo del fuego eterno como ejemplo para aquellos que viven en la impureza. Judas 1:7. Entre los pecados más notables estaba el orgullo, una forma de arrogancia manifestada en la opulencia y la indiferencia de los habitantes. La gula y la ociosidad completaban el cuadro, ya que la abundancia de recursos llevó a un estilo de vida excesivo y al descuido de las necesidades básicas de los demás. Así, Sodoma y Gomorra se convirtieron en símbolos de la decadencia moral y el alejamiento de los principios divinos, ilustrando la peligrosa trayectoria de una sociedad que, a pesar de su riqueza material, se perdió en la arrogancia y la falta de compasión. El relato bíblico sirve como una advertencia temporal para reflexionar sobre los valores que sostienen la justicia y la humanidad. Los habitantes de Sodoma y Gomorra se entregaron a una vida de placeres sin preocuparse por las consecuencias de sus acciones sobre los menos afortunados. Esta combinación de pecados destacaba una grave falta de empatía y justicia, pilares fundamentales para una sociedad justa y equilibrada. Igualmente alarmante era la injusticia que impregnaba la vida diaria en estas ciudades. La Biblia revela que la falta de compasión y el desprecio por los necesitados eran comunes. No tendían la mano al afligido y necesitado, como describe Ezequiel. Esta falla en promover la justicia y la solidaridad creó un entorno donde el pecado prosperaba sin control, preparando el escenario para el severo juicio que estaba por venir. A medida que profundizamos en los pecados de Sodoma y Gomorra, se vuelve imposible ignorar la profundidad de la corrupción que se apoderó de estas ciudades. La transgresión de las normas divinas y la falta de arrepentimiento culminaron en un destino inevitable. El juicio sobre Sodoma y Gomorra es una de las historias más dramáticas e impactantes de la Biblia, ejemplificando la respuesta de Dios al pecado desenfrenado. El relato comienza con la intervención de ángeles enviados por Dios para investigar la situación en las ciudades. En Génesis, leemos que 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde y fueron recibidos por Lot, quien los acogió en su casa con hospitalidad a pesar de los evidentes riesgos. Génesis 19:1. El papel de Lot y el juicio final. Lot, el sobrino de Abraham, juega un papel significativo en este relato bíblico. Hijo de Harán, hermano de Abraham, Lot fue acogido por su tío después de la muerte de su padre. Conocido por su fe y obediencia a Dios, Abraham asumió la responsabilidad de cuidar a Lot, y su relación se convirtió en una asociación crucial en sus viajes. La Biblia presenta a Lot como un hombre de carácter, pero que estaba a punto de embarcarse en un viaje lleno de decisiones desafiantes y peligrosas. A medida que Abraham y Lot prosperaban, ampliando sus posesiones y rebaños, la tierra comenzó a resultar insuficiente para mantener a ambos. Este impasse llevó a una separación amistosa, con Abraham mostrando una notable generosidad al ofrecer la primera opción de las tierras disponibles. Su actitud reflejaba una profunda confianza en Dios. Al observar la frondosidad de las tierras alrededor del río Jordán, Lot eligió establecerse en la llanura que abarcaba las ciudades de Sodoma y Gomorra. La decisión de Lot parecía lógica desde un punto de vista material, atraído por la prosperidad y la riqueza de la región. Sin embargo, la Biblia revela que estas ciudades eran notoriamente conocidas por su inmoralidad y pecado. Al asentarse en Sodoma, Lot no solo se convirtió en residente de la ciudad, sino que también asumió una posición de liderazgo local, sentándose a la puerta de la ciudad, un signo de respeto e influencia. Aunque la elección de Lot era atractiva en términos de riqueza, lo colocó en una posición compleja y peligrosa al borde de una catástrofe inminente. Sin embargo, esta proximidad al pecado y la injusticia trajo inmensos desafíos espirituales y morales. La vida de Lot en Sodoma se convirtió en un escenario de creciente tensión entre la prosperidad material y la deterioración moral. La presencia de Lot en la ciudad hizo poco por prevenir la prevalencia de la corrupción y la maldad. En cambio, lo colocó en una posición desesperada, clamando por una intervención divina. Este escenario crítico fue una de las razones por las cuales Dios eligió a Lot para recibir a los 2 ángeles que llegaron a Sodoma. La llegada de estos mensajeros marcó el comienzo de una serie de eventos que conducirían al juicio divino. La situación rápidamente tomó un giro oscuro cuando los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, exigiendo que entregara a los visitantes para que los conocieran,
como se describe en Génesis 19:5. Este acto de depravación y violencia es una clara indicación de la corrupción moral que se había apoderado de la ciudad. En un esfuerzo desesperado por proteger a los ángeles, Lot ofrece a sus propias hijas en intercambio, revelando cuán gravemente estaba siendo desafiada su moralidad. Sin embargo, los ángeles intervienen, golpeando a los agresores con ceguera e impidiéndoles lograr sus objetivos. El siguiente paso en el juicio divino es la inminente destrucción de las ciudades. Los ángeles informan a Lot del plan de Dios para devastar Sodoma y Gomorra y lo advierten que huya con su familia. En un acto de misericordia, los ángeles ordenan a Lot: escapa por tu vida, no mires detrás de ti ni te detengas en ninguna parte de la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 7:17 de la noche. La insistencia en huir y la orden de no mirar atrás resaltan la gravedad de la situación y la urgente necesidad de escapar del juicio divino. Después de la advertencia de los ángeles, Lot duda en abandonar la ciudad. Génesis 7:16 de la noche describe: mas él se detenía. Esto indica que, a pesar de la urgencia de la situación, Lot no siguió de inmediato las instrucciones de los ángeles. Su vacilación revela la dificultad de romper con el entorno familiar y la resistencia a aceptar plenamente el desastre inminente. La vacilación de Lot puede verse como un reflejo de la dificultad para abandonar la ciudad y la vida que conocía, así como una posible falta de comprensión completa de la gravedad de la situación. Al notar su vacilación, los ángeles, en un acto de misericordia, intervienen directamente para asegurar su escape. El texto bíblico describe: entonces los varones le tomaron de la mano, y a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Génesis 7:16 de la noche. Este gesto subraya la compasión divina y la asistencia directa para asegurar que Lot y su familia fueran salvados, incluso frente a su vacilación. Mientras Lot y sus hijas siguieron las instrucciones y huyeron a la ciudad de Zoar, su esposa desobedeció el mandato divino y miró hacia atrás. Esta desobediencia a lo que parecía ser una simple pero crucial instrucción resultó en una terrible transformación. La Biblia relata que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Génesis 7:26 de la noche. Esta transformación en sal simboliza la condena y la permanencia del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, reflejando la seriedad de no seguir plenamente y con obediencia las instrucciones divinas. La destrucción de las ciudades fue un evento catastrófico caracterizado por fuego y azufre, tal como lo prometió Dios. La Biblia relata que el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos. Génesis 7:24 de la noche. Este fuego no solo consumió las ciudades, sino que también sirvió como un claro signo de la ira divina contra la maldad. La devastación total de las ciudades fue un acto de justicia y una advertencia para las futuras generaciones sobre las consecuencias del pecado. Este evento no solo marcó el fin de Sodoma y Gomorra, sino que también sentó las bases para reflexionar sobre la justicia y santidad de Dios. Si has leído hasta aquí, por favor, dale like y comparte con amigos y familiares. Que Dios te bendiga, y nos vemos pronto. Y las narrativas inspiradoras que se encuentran en las páginas de las Escrituras. Hoy exploramos el cautivador tema del cielo, el reino eterno de Dios, un reino de gozo y renovación. Únete a nosotros en este viaje esclarecedor mientras descubrimos las descripciones bíblicas del cielo y lo que espera a aquellos que creen en Cristo Jesús. Si estás emocionado por aprender más sobre este destino celestial, no olvides suscribirte a nuestro canal. Deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Difunde la palabra compartiendo este video con tu grupo de iglesia en WhatsApp, tu familia y amigos, para que ellos también puedan experimentar la esperanza y la maravilla de las promesas de Dios. Contemplar el cielo siempre despierta nuestra curiosidad e imaginación. Nos imaginamos un reino radiante, lleno de ángeles cantores y almas pacíficas que se elevan a través de las nubes hacia puertas brillantes. Alternativamente, imaginamos reuniones gozosas con seres queridos que han partido, libres para siempre del dolor terrenal. Estas diversas visiones del paraíso nos llevan a cuestionar si se alinean con las descripciones bíblicas del cielo. ¿Qué constituye realmente el paraíso según las Escrituras? ¿Qué harán los fieles seguidores de Cristo durante toda la eternidad? Al final de este video,
abordaré estas preguntas. Por favor, deja un me gusta y comenta si estás anticipando estar en el cielo. Nuestro objetivo es encender en ti un renovado sentido de asombro y anhelo por el hogar prometido. Guiados por la fiel narración de las Escrituras, buscamos ayudarte a visualizar la magnificencia de vivir eternamente en el glorioso reino del Señor. Comencemos este viaje juntos. Examinaremos 3 puntos principales a través de la lente de las Escrituras: la naturaleza y los atributos físicos del cielo, las actividades y el ocio de los fieles en él, y desmitificando conceptos erróneos en comparación con las verdades de las Escrituras y las interpretaciones humanas. El esplendor del cielo supera nuestra imaginación. Sin embargo, la Biblia nos ofrece vislumbres de su grandeza en Apocalipsis 21-22. La ciudad santa de Dios es descrita con vastas puertas adornadas con perlas, muros incrustados de joyas, y calles de oro puro que reflejan la gloria divina. Esta capital celestial no es iluminada por el sol o la luna, sino por la presencia del Señor Dios y el Cordero. Es un espectáculo de luz y paz. Un río de vida fluye desde el trono de Dios a través de la ciudad, y a su lado, el árbol de la vida trae sanación a las naciones. Esta descripción por sí sola es impresionante, pero la experiencia real superará todas las expectativas. En el cielo, el dolor, el sufrimiento, el luto y el llanto serán un recuerdo lejano, reemplazados por la alegría eterna y la vida en su máxima expresión. C.S. Lewis comparó el final con finalmente entrar por una puerta en la que hemos tocado toda nuestra vida, revelando maravillas inimaginables. Los placeres terrenales palidecen en comparación con lo que Dios ha preparado. Algunos se preguntan qué harán por la eternidad en el cielo. La Biblia nos dice que estaremos inmersos en la adoración a Dios en una sociedad de justicia y creatividad sin límites. Apocalipsis 4:10 describe a los ancianos proclamando la santidad y la gloria de Dios, mientras que Apocalipsis 19 muestra a multitudes celestiales alabando a Dios por sus victorias sobre el mal. Nos uniremos al coro continuo de santos que glorifican a nuestro Rey. La majestad de la presencia de Dios naturalmente evoca admiración y alabanza, como ningún espectáculo terrenal podría hacerlo. La radiancia divina permanece como el enfoque central, iluminando todo más allá de lo que vemos en el sol. Percibiremos la riqueza de esta brillante luz a través de nuestro entendimiento espiritual como seres inmortales. Nuestra adoración será eterna y continuamente renovada, explorando nuevas facetas de la magnificencia y sabiduría de Dios. La Biblia sugiere que tendremos varios roles, que no se discuten con frecuencia. Por ejemplo, Pablo asegura a los cristianos que incluso juzgarán a los ángeles y al mundo mismo. Nuestras acciones en la tierra se traducen en responsabilidades justas y abundantes y recompensas en nuestros nuevos cuerpos espirituales indestructibles, infundidos con la presencia de Dios y libres del pecado. Gobernaremos ciudades, naciones y tierras en los cielos y la tierra renovados, en asociación con Dios en la recreación del mundo. Redescubriremos nuestro propósito, explorando la sabiduría y perfección de nuestro Señor. Nos esperan aventuras interminables. Contrariamente a las descripciones simplistas del cielo, como almas flotando ociosamente en las nubes según las caricaturas, las Escrituras revelan a los creyentes como seres sustanciales, activamente comprometidos en trabajar, aprender, gobernar y adorar. En nuestros nuevos cuerpos indestructibles, progresaremos para siempre, descubriendo nuevas dimensiones de las obras de Cristo, que son profundamente significativas. De hecho, será un viaje extraordinario que espera a todos los que ponen su fe en Cristo Jesús. El cielo no es meramente un lugar ocioso lleno de almas aburridas que flotan. Es un reino vibrante y deslumbrante, resonando con el esplendor de Dios. Aunque las palabras no pueden capturar completamente la maravilla del cielo, las Escrituras nos ofrecen destellos. Muros adornados con joyas, calles de oro, un sereno río de vida, todo bañado en la gloriosa radiancia de Dios. Aquellos que tienen un profundo amor por Dios habitarán en este paraíso, experimentando una restaurada intimidad con nuestro Creador por toda la eternidad. Si deseas renovar tu cercanía con Dios y luchas contra pecados recurrentes, tengo un libro electrónico que puede ayudarte. Por favor, consulta los comentarios para obtener más información. Volviendo al tema del cielo, la Biblia describe a los creyentes participando activamente en la adoración alrededor del trono de Dios, participando en una comunidad justa y adquiriendo conocimiento, con nuevos cuerpos liberados de las limitaciones terrenales.
Las aflicciones y penas de este mundo se transformarán en alegría y renovación eternas. Aunque las representaciones simplistas de ángeles tocando arpas en las nubes tienen cierto atractivo imaginativo, no capturan completamente el esplendor del cielo tal como lo revela la Escritura. Como escribió una vez Luis, todo lo que movía profundamente su alma eran meros indicios de ello, destellos evocadores, promesas que nunca se realizan completamente. Mi esperanza es que este video demuestre que el reino venidero es mucho más que un simple cuento de hadas. El cielo es la realidad última, que nuestras almas, mentes y corazones anhelan a través de Cristo Jesús, y la vida eterna que espera a todos los que creen. Déjame saber en los comentarios qué aspecto del cielo te emociona más, o si hay algún detalle bíblico en particular que haya capturado tu imaginación. Por favor, dale me gusta y comparte para que otros puedan vislumbrar esta visión bíblica de nuestro hogar eterno. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración del cielo a través de la lente de las Escrituras. Como hemos visto, la representación del cielo va mucho más allá de las imágenes simplistas. Es un lugar de profunda intimidad con nuestro Creador, de adoración eterna y de renovación gozosa. Si encontraste esta discusión esclarecedora e inspiradora, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de historias bíblicas para más contenido enriquecedor. Recuerda dejar un me gusta y compartir tus comentarios en la sección correspondiente. No dudes en compartir este video con tu grupo de iglesia, miembros de tu familia y amigos en WhatsApp para difundir el mensaje de esperanza y la promesa de la vida eterna. Juntos, sigamos descubriendo las verdades eternas y la profunda belleza de la palabra de Dios. El cielo es el destino último para aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Es un lugar donde la intimidad con nuestro Creador se restaura por completo, donde la adoración y el descubrimiento son búsquedas eternas, y donde la alegría y la renovación reemplazan las penas terrenales. La visión bíblica del cielo trasciende la imaginación humana, ofreciendo un destello de las verdades eternas y la profunda belleza del reino eterno de Dios. Mientras esperamos con ansias esta esperanza eterna, renovemos nuestra cercanía con Dios y compartamos la promesa del cielo con los demás, difundiendo la esperanza y el mensaje de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y recuerda suscribirte para ver el video de mañana. Despertar en medio de la noche, significado espiritual y llamado a la acción. ¿Alguna vez te has despertado repentinamente en medio de la noche con una sensación de miedo e inquietud? Esa sensación de despertar sin entender lo que ha ocurrido puede parecer como si algo intentara llamar tu atención. A veces, esta sensación de querer volver a dormir desaparece, dejándote confundido. Pero, ¿y si te dijera que detrás de estos despertares nocturnos hay una razón espiritual? Sí, lo escuchaste bien. Nuestra vida tiene una dimensión espiritual, y a menudo en ella juegan fuerzas invisibles que influyen en nuestros caminos y decisiones. Creas o no, estos despertares frecuentes pueden tener un significado más profundo. Por ejemplo, muchas personas informan que se despiertan alrededor de las 3 a.m., y esto no es casualidad. Muchos creen que esto podría ser una señal de que Dios está tratando de comunicarse con nosotros. Es como si nos llamara a una conversación privada, transmitiendo mensajes que están destinados exclusivamente para nosotros. Esta es una oportunidad única para escuchar su voz y comprender su voluntad. Ahora bien, si eres alguien que ignora estos despertares nocturnos, podrías estar perdiendo direcciones importantes en tu vida. Imagina perder la oportunidad de recibir mensajes e ideas que podrían cambiar tu destino. No lo dejes pasar, ya que esto podría tener un impacto significativo en tu vida. Imagina estar rodeado de la quietud de la noche, todo es tranquilo y silencioso, cuando de repente te despiertas. Esto va más allá del mundo físico, y no es casualidad. Cuando te despiertas en medio de la noche, especialmente alrededor de las 3 a.m., es como si el universo te susurrara algo directamente al oído. En ese momento, el Espíritu Santo ama comunicarse, transmitiendo información importante que puede cambiar tu vida y la vida de tu familia. Ignorar estos despertares repentinos puede ser un error. De hecho, esto incluso podría impedirte cumplir tu verdadero propósito. Como cristiano, es importante entender que Dios puede estar tratando de comunicarse contigo en esos momentos. Él puede estar guiándote, impulsándote a actuar o simplemente deseando una conversación profunda contigo.
Cuando te despiertes por la noche, véelo como una invitación divina a la oración. Dios te llama a una conversación privada sobre temas que quizás no notes durante el día. Es una oportunidad única para establecer una conexión con Él a un nivel más profundo. Además, estos despertares pueden ser una forma en que Dios interrumpe los planes del enemigo. Satanás siempre trabaja en las sombras, tratando de distraerte de tu verdadero camino, pero cuando respondes al llamado de Dios en la noche, frustras estos planes y fortaleces tu posición espiritual. Así que, la próxima vez que te despiertes en medio de la noche, no lo ignores. En lugar de eso, aprovecha estos momentos como una oportunidad para conectarte con Dios, buscar dirección y protección divina. Recuerda, la noche es un momento propicio para conversaciones íntimas con tu Padre Celestial. La noche, además, es un tiempo de siembra de discordia cuando dormimos, destacando que el maligno utiliza la calma de la noche para sembrar el caos. Es en estos momentos cuando Dios, en su sabiduría, despierta a algunas almas, no para interrumpir su sueño, sino como una alarma sobre actividades espirituales invisibles. Esta es una estrategia divina para fortalecer a sus hijos contra las artimañas del enemigo, llamándolos a la oración para derribar planes malignos y restaurar el control espiritual. Cuando nos despertamos por la noche, no es simplemente una interrupción del sueño, es un llamado divino a la lucha espiritual. Ceder a la tentación de ignorar este llamado y simplemente volver a dormir puede ser tentador, pero debemos entender la importancia de estos despertares. Aunque muchos se preguntan por qué Dios elige la noche en lugar del día para comunicarse, la realidad es que puede alcanzarnos en cualquier momento. Sin embargo, durante el día, las distracciones pueden impedir que escuchemos su voz y reconozcamos los peligros espirituales que nos rodean. Pero en la tranquilidad de la noche, Dios puede abrir nuestros ojos para comprender la verdad más claramente. Te sorprendería saber cuánto pueden hacer algunos momentos en la presencia de Dios por tu espíritu cada día. Una hora de oración en la noche tiene un poder especial, una conexión divina que supera la rutina diaria. No es de extrañar que Jesús pasara muchas noches en oración, entendiendo el poder de esos momentos sagrados en las primeras horas de la mañana. Dedica tiempo al Señor, estableciendo una conexión divina única. Es el momento para expresar tus preocupaciones, miedos, sueños y gratitud ante Él. Es el espacio para sintonizar con su voz, que habla al alma en estos momentos. Encontramos fuerza, dirección y paz que sobrepasan todo entendimiento. Es una cuestión del corazón, reconociendo que el Creador del universo siempre está presente, esperando que nos acerquemos a Él. Así que si te encuentras despertándote en medio de la noche, ten la certeza de que Dios tiene un mensaje importante para ti y está esperando a que lo escuches. Comprender los despertares nocturnos. Estos son algunos puntos clave para ayudarte a comprender mejor por qué Dios te llama en las primeras horas de la mañana. Propósito del llamado de Dios en las primeras horas de la mañana. Volviendo al Salmo 63, 6, donde David escribe, «En mi lecho te recuerdo, pienso en ti toda la noche». Los momentos de despertar son oportunidades para acercarnos a Dios en el silencio de la noche, cuando las distracciones del día desaparecen. Es un momento en el que nuestros corazones y mentes pueden concentrarse completamente en Él. De la misma manera, cuando Dios te despierta a las 3 a.m., puede ser una señal de que te invita a pasar tiempo con Él, a buscar su presencia y a profundizar tu relación con Él. Esta interrupción divina en tu sueño es una invitación a la comunión sagrada con el Creador del universo. En Isaías 55, 6 se nos insta a buscar al Señor mientras pueda ser hallado, a llamarlo mientras está cerca. Estos despertares en la madrugada pueden ser una forma en la que Dios te acerca a Él, motivándote a buscarlo con mayor fervor y sinceridad. Responder al llamado de Dios en las primeras horas de la mañana. Entonces, te preguntas, ¿qué debo hacer cuando Dios me despierta a las 3 a.m.? Consideremos nuestra respuesta observando el ejemplo establecido por Jesús en Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó. Salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Al igual que Jesús, debemos responder al llamado de Dios despertándonos para buscar un lugar solitario y dedicar tiempo a la oración.
Jesús reconoció la importancia de la comunicación con el Padre Celestial, incluso en las primeras horas de la mañana. Cuando Dios te despierta a las 3 a.m., es una invitación a una conversación privada con Él. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios, lejos de las distracciones y el ruido. Puede ser un rincón de tu hogar, un lugar pacífico en la naturaleza, o incluso una habitación donde puedas meditar. Este es un espacio sagrado. Abre tu corazón a Dios, comparte tus alegrías, tus cargas, tus miedos y tus deseos. Sé honesto y vulnerable ante Él, sabiendo que Él se preocupa profundamente por ti. Como se nos recuerda en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La oración no es solo hablar con Dios, sino también escuchar su voz. Dedica tiempo para estar en silencio ante Él, permitiéndole hablar a tu corazón y mente. En Salmos 46:10 se nos insta a quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Dios a menudo habla en susurros, por lo que es importante estar atentos a sus suaves indicaciones y dirección. Además, busca la sabiduría y la guía de Dios durante estos encuentros matutinos. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entrega a Él tus decisiones, preocupaciones y dudas, buscando su dirección y claridad. Recuerda que la oración es una conversación bidireccional con Dios. Mientras derramas tu corazón ante Él, también dedica tiempo para escuchar y discernir su voluntad. Profundizando en la palabra de Dios es una fuente de sabiduría, consuelo y guía para nuestra vida. En Salmo 119:105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando Dios te despierta a las 3 a.m., puede ser una invitación a pasar tiempo en su palabra, permitiéndole iluminar tu camino y acercarte a Él. Recordemos el Salmo 119:147, que dice: me anticipo al alba y clamo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Este versículo nos recuerda el compromiso del salmista de buscar a Dios temprano en la mañana y encontrar esperanza en sus palabras. De manera similar, cuando Dios te despierta a las 3 a.m., te ofrece una oportunidad única para profundizar en las Escrituras. En estas primeras horas de la mañana, cuando el mundo aún está tranquilo y en paz, puedes dedicar tiempo a leer y meditar en la palabra de Dios. Es un momento en el que tu mente está fresca y tu corazón está más receptivo a las verdades contenidas en las Escrituras. Abriendo las páginas de la Biblia, pide al Espíritu Santo que te guíe y te revele su sabiduría y verdad. La Biblia no es solo una colección de textos antiguos, es viva y eficaz, hablando directamente a nuestros corazones y almas. Elige un pasaje específico o un libro de la Biblia para enfocarte en estos encuentros matutinos. Tal vez puedas seguir un plan de oración o una guía de estudio que se ajuste a tus necesidades espirituales e intereses. Permite que las Escrituras penetren profundamente en tu corazón, transformando tus pensamientos, actitudes y acciones. En Josué 1:8, Dios instruye a Josué a no apartarse de su ley, sino a meditar en ella de día y de noche para que pueda prosperar en todo lo que haga. Meditar en la palabra de Dios nos permite internalizar sus verdades y vivir de acuerdo con ellas en nuestra vida diaria. Además, permite que la palabra de Dios te consuele en tiempos de necesidad. El Salmo 119:50 dice: este es mi consuelo en mi aflicción, que tu promesa me da vida. Las promesas de Dios nos dan fuerza, esperanza y consuelo en tiempos de dificultad. Permite que sus palabras traigan paz a tu corazón inquieto y seguridad a tu alma cansada. Recuerda que cuando Dios te despierta en la noche, tiene un propósito en estas interrupciones de tu sueño. Es una invitación a acercarte a Él, buscar su presencia y responder a su llamado. En estas primeras horas de la mañana, haz de la oración una prioridad, buscando su guía, sabiduría y consuelo mientras enfrentas los desafíos de la vida. Permite que su palabra ilumine tu camino y te acerque a Él. El Salmo 119:105 nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.